La Guerra de Sucesión Española, de los Austrias a los Borbones. La Guerra de Sucesión Española fue un conflicto internacional que duró desde 1701 hasta la firma del Tratado de Utrecht en 1713. La causa fundamental de este conflicto fue la muerte sin descendencia de Carlos II de España, último representante de la Casa de Habsburgo. En el interior del país, la Guerra de Sucesión evolucionó hasta convertirse en una guerra civil entre borbónicos, cuyo principal apoyo lo encontraron en la Corona de Castilla, y austracistas, mayoritarios en la Corona de Aragón, cuyos últimos rescoldos no se extinguieron hasta 1714, con la capitulación de Barcelona, y 1715 con la capitulación de Mallorca, ante las fuerzas del rey Felipe V de España. ¿Cuáles fueron las potencias europeas que intervinieron en este conflicto? ¿Qué sucesos y batallas fueron decisivos para el desenlace de los acontecimientos? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de este suceso histórico que marcó un nuevo rumbo para la monarquía hispánica. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Contexto previo y situación. El último rey de España de la Casa de Habsburgo, Carlos II el Hechizado, debido a su enfermedad, una consanguinidad repetitiva de sus predecesores, no pudo dejar descendencia. Durante los años previos a su muerte, en noviembre de 1700, la cuestión sucesoria se convirtió en asunto internacional, e hizo evidente que España constituía un botín tentador para las distintas potencias europeas. Tanto el rey Luis XIV de Francia de la Casa de Borbón como el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico de la Casa de Habsburgo alegaban derechos a la sucesión española debido a que ambos estaban casados con infantas españolas hijas del rey Felipe IV, padre de Carlos II, y además las madres de ambos eran hijas del rey Felipe III, abuelo de Carlos II. El rey Luis XIV había estado casado con María Teresa de Austria, hermana mayor de Carlos II, y el gran delfín de Francia, único hijo primogénito de ambos que seguía con vida, parecía ser el descendiente del rey católico, con más derechos a la corona española. Sin embargo, en su contra jugaba el hecho de que tanto Ana de Austria como María Teresa de Austria habían renunciado a sus derechos sucesorios a la corona de España, por ellas y por sus descendientes, con la firma del Tratado de los Pirineos en el año 1659. Por su parte, el emperador Leopoldo I había estado casado con Margarita de Austria, hermana de Carlos II, y la hija de ambos, María Antonia de Austria. Fue depositaria de los derechos de sucesión de la monarquía hispánica ante la posible muerte de Carlos II, pero esta falleció en 1692, antes de la muerte de Carlos II. Por otro lado, las otras dos grandes potencias de la Europa occidental, Inglaterra y los Países Bajos, veían con preocupación la posibilidad de la unión de las coronas francesa y española, a causa del peligro que para sus intereses supondría la emergencia de una potencia de tal orden. También ofrecían problemas los hijos de Leopoldo I, puesto que la elección de alguno de los dos como heredero supondría la resurrección de un imperio semejante al de Carlos I de España en el siglo XVI. En la última década del siglo XVII se extendió en la Corte de Madrid una opinión favorable a que se convocasen las Cortes de Castilla, para que se resolviera la cuestión sucesoria, si el rey Carlos II, como era previsible, moría sin descendencia. El 1 de noviembre de 1700 se produjo la muerte de Carlos II. El 9 de noviembre se confirmaba en Versalles que Carlos II había nombrado como su sucesor al segundo hijo del delfín de Francia, Felipe d'Anjou, lo que abrió un debate entre los consejeros de Luis XIV, ya que la aceptación del testamento supondría la ruptura del segundo tratado de partición, suscrito en marzo de ese mismo año con el Reino de Inglaterra y con las Provincias Unidas. Finalmente, Luis XIV hizo una declaración formal de conservar el derecho de sucesión de Felipe V al trono de Francia, legalizada en virtud de las cartas otorgadas por el Parlamento de París el 1 de febrero de 1701. Esto abría la puerta a una eventual unión de España y Francia, y por tanto una eventual disputa europea para resolver el caso sucesorio. Ocupación del trono por Felipe V y la alianza antiborbónica. Felipe d'Anjou entró a España por Vera de Bidasoa, Navarra, llegando a Madrid el 17 de febrero de 1701. El pueblo madrileño, hastiado del largo y agónico reinado de Carlos II, lo recibió con una alegría delirante y con esperanzas de renovación. Fue ungido como rey de Toledo por el cardenal Portocarrero y proclamado como tal por las Cortes de Castilla reunidas el 8 de mayo de 1701 en el Real Monasterio de San Jerónimo. El 17 de septiembre Felipe V juró los fueros del Reino de Aragón y luego se dirigió a Barcelona, donde había convocado las Cortes catalanas. Allí, el 4 de octubre de 1701, juró las constituciones catalanas,
y mientras las cortes estuvieron reunidas tuvo que permanecer en la capital del Principado. Por otro lado, tras su llegada a Madrid, Felipe V, siguiendo las indicaciones del embajador francés Marqués de Harcourt, formó un consejo de despacho, máximo órgano de gobierno de la monarquía por encima de los consejos establecidos por los Austrias, integrado por el propio rey y el cardenal Portocarrero. Sin embargo, el verdadero dueño de España sería Luis XIV, el cual envió a la corte de Madrid a Jan Orry para que se ocupara de sanear y aumentar los recursos de la hacienda de la monarquía, y también negoció sin consultarle el casamiento de Felipe con la princesa saboyana María Luisa Gabriela de Saboya. El interés de Luis XIV por la monarquía hispánica radicaba fundamentalmente en su imperio de las Indias Occidentales. La medida de mayor trascendencia fue la concesión del asiento de negros, el monopolio de la trata de esclavos con América, a la Compagnie de Guinea, el 27 de agosto de 1701, compañía de la que Luis XIV y Felipe V poseían el 50% del capital, la cual también recibió el privilegio de extraer oro, plata y otras mercancías, libres de impuestos, de los puertos donde había vendido esclavos. Algunos historiadores consideran esta decisión como el detonante de la Guerra de Sucesión Española. La apertura del Imperio Español al comercio francés era uno de los grandes temores para las dos potencias marítimas de la época, Inglaterra y las Provincias Unidas, que sospechaban del interés de Francia en adueñarse del comercio español con América, siendo este uno de los motivos por el cual, el 20 de enero de 1701 se firmó una alianza para realizar operaciones conjuntas contra Francia y dar su apoyo a las aspiraciones del segundo hijo del emperador Leopoldo I al trono español. Cuando se conocieron las concesiones hechas por Felipe V a la Compagnie de Guinea en la trata de esclavos, Inglaterra y las Provincias Unidas promovieron la formación de una gran coalición antiborbónica. Así, el 7 de septiembre de 1701 se firmó el Tratado de La Haya, que dio nacimiento a la Gran Alianza, formada por Austria, Inglaterra, las Provincias Unidas de los Países Bajos, Prusia y la mayoría de los estados alemanes, la cual declaró la guerra a Luis XIV y a Felipe V en mayo de 1702. El Reino de Portugal y el Ducado de Saboya se unirían a la Gran Alianza en mayo de 1703. El comienzo de la guerra y primeras acciones bélicas, 1701 a 1705. Como Felipe V poseía el Ducado de Milán y junto con Francia estaba aliado con varios príncipes italianos, como Víctor Amadeo II de Saboya y Carlos III duque de Mantua, las tropas francesas ocuparon casi todo el norte de Italia hasta el lago de Garda. A comienzos de 1702, el primer ataque lo lanzaron las tropas austriacas contra la ciudad de Cremona, en Lombardía, haciendo prisionero a Villeroy. Estimulado por su abuelo en 1702, Felipe V desembarcó cerca de Nápoles, pacificando el reino de las dos Sicilias en un mes, tras lo cual reembarcó hacia Finale. De ahí fue a Milán, siendo recibido con entusiasmo también allí e incorporándose a comienzos de julio al ejército del duque de Vendôme, cerca del río Po. La primera batalla tuvo lugar en Santa Vitoria y supuso la destrucción del ejército del general Visconti por las tropas franco-españolas, a la que siguió un sangriento intento de desquite en la batalla de Luzara. Una de las principales preocupaciones de la Gran Alianza era conseguir una base naval en el Mediterráneo para las flotas inglesa y holandesa. Otra de las preocupaciones de los aliados era interferir las rutas transatlánticas que comunicaban España con su imperio en América, especialmente atacando la flota de Indias que transportaba metales preciosos que constituían la fuente fundamental de ingresos de la hacienda de la monarquía española. Uno de los principales giros de la guerra tuvo lugar en verano de 1703, cuando el Reino de Portugal y el Ducado de Saboya se sumaron a los restantes estados que componían el Tratado de La Haya, hasta entonces formada únicamente por Inglaterra, Austria y los Países Bajos. La entrada en la Gran Alianza de Saboya y sobre todo de Portugal dio un vuelco a las aspiraciones de la Casa de Austria, que ahora veía mucho más cercana la posibilidad de instalar en trono español a uno de sus miembros. Así, el 12 de septiembre de 1703, el emperador Leopoldo I proclamó formalmente a su hijo el archiduque Carlos de Austria como rey Carlos III de España, renunciando al mismo tiempo en nombre suyo y de su primogénito a los derechos de la corona hispánica, lo que hizo posible que Inglaterra y Holanda reconocieran a Carlos III como rey. A partir de aquel momento había formalmente dos reyes en España. El 4 de mayo de 1704 el archiduque Carlos desembarcó en Lisboa, contando con el favor del rey Pedro II de Portugal. La causa carlista iba ganando adeptos. Por su parte, Inglaterra había apostado por el dominio de los mares desde hacía mucho tiempo, y en realidad lo que deseaba era el desgaste de los dos contendientes, así como el reparto de los territorios españoles para poder obtener puntos estratégicos para su comercio y obtener los máximos beneficios. En el mismo mes en que se produjo la toma de Gibraltar en agosto de 1804, los aliados conseguían en la batalla de Blenheim, Baviera, una de sus mayores y más decisivas victorias de la guerra. El elector de Baviera se refugió en los Países Bajos españoles, mientras su estado era ocupado y administrado por los austriacos, y así permanecería hasta el final de la guerra,
con lo que Luis XIV perdía a su principal aliado en Europa Central. Segunda fase de la Guerra de Sucesión, 1706 a 1710. Tras la rendición de Barcelona a manos del ejército austracista el 9 de octubre de 1705, Felipe V intentó recuperar la capital del Principado de Cataluña con un ejército borbónico integrado por 18.000 hombres, a las órdenes del duque de Noailles y del mariscal Tessé. El sitio de Barcelona se inició el 3 de abril de 1706. A finales de abril los borbónicos ya controlaban el castillo de Montjuic, desde donde prepararon el asalto de la ciudad. Sin embargo, el 8 de mayo llegaba a Barcelona una flota anglo-holandesa compuesta por 56 barcos y 10.000 hombres a bordo al mando del almirante John Leake, lo que obligó a retirarse a los borbónicos. Felipe V cruzó la frontera francesa volviendo a entrar de nuevo en España por Pamplona. En el resto de los frentes europeos, los borbónicos eran derrotados en la batalla de Ramilies, en mayo de 1706, y 15.000 soldados eran hechos prisioneros, con lo cual el ya duque de Marlborough tomaba casi todos los Países Bajos españoles, incluyendo Bruselas, Brujas, Lovaina, Ostende, Gante y Malinas. Y en Italia se levantaba el asedio de Turín, la capital de Saboya, lo cual permitía al duque de Saboya tomar Milán el 26 de septiembre, mientras que Eugenio de Saboya conquistaba para el archiduque Carlos el reino de Nápoles. El 25 de abril de 1707, un ejército aliado anglo-luso-holandés presentó batalla a las tropas borbónicas en la llanura de Almansa, sin conocimiento de los importantes refuerzos que estos últimos habían recibido. En el enfrentamiento, las tropas de Felipe V, comandadas por el duque de Berwick, derrotaron a las del archiduque Carlos de Austria, comandadas por Henry de Massú y el marqués das Minas. La batalla no fue decisiva para el fin del conflicto internacional, pero sí abrió las puertas hacia el reino de Valencia, que como consecuencia de esta batalla fue ocupado por las tropas borbónicas. Los triunfos terrestres de la Casa de Borbón eran contrarrestados por los triunfos marítimos debidos a la superioridad naval anglo-holandesa. En el año 1708 se perdió la plaza de Orán y la isla de Cerdeña y Menorca. Además, la guerra en Europa le iba mal a Luis XIV y sus enemigos le habían puesto al borde del colapso militar, sobre todo con su desastrosa campaña contra los Estuardo en Escocia. A principios de 1709 comenzó en Francia una grave crisis económica y financiera que hizo muy difícil que pudiera continuar combatiendo. Por eso, Luis XIV envió a su ministro de Estado, el marqués de Torcy, a La Haya para que negociara el final de la guerra sin éxito. A principios de 1710 hubo un nuevo intento de alcanzar un acuerdo entre los aliados y Luis XIV en las conversaciones de Gertruydenberg, pero también fracasaron. La guerra se encontraba enquistada y en una fase de difícil resolución. El final del conflicto, 1711 a 1714. El 17 de abril de 1711 murió el emperador José I de Habsburgo, siendo su sucesor su hermano el archiduque Carlos. 3 días antes había fallecido Luis de Francia, apodado el Gran Delfín, y padre de Felipe V, lo que lo colocaba a este en una posición aún más cercana a la sucesión de Luis XIV. Estos decesos dieron un giro a la situación. La posible unión de España con Austria en la persona del archiduque podía ser más peligrosa para Gran Bretaña y Holanda que la unión de España y Francia, ya que suponía la reaparición del bloque hispano-alemán que tan poderoso había sido en los tiempos del emperador Carlos V. Los demás estados europeos y sobre todo Inglaterra aceleraron las negociaciones de cara a una posible paz cuanto antes, ahora que la situación les era conveniente, y comenzaron a ver las ventajas de reconocer a Felipe V como rey español. Para su suerte, Francia estaba exhausta, lo que le hacía más proclive a las negociaciones. El pacto de Luis XIV con Inglaterra se produjo en secreto. Inglaterra se comprometía a reconocer a Felipe V a cambio de conservar Gibraltar y Menorca y ventajas comerciales en Hispanoamérica. Las conversaciones formales se abrieron en Utrecht en enero de 1712, sin que España fuese invitada a las mismas en este momento. En febrero de 1712 moría el duque de Borgoña, quedando solo Luis, al cual todos consideraban como incapaz. Luis XIV deseaba nombrar regente a su nieto Felipe, pero los ingleses pusieron como condición indispensable para la paz que las coronas de España y Francia quedaran separadas. El que ocupara uno de los reinos debía forzosamente renunciar al otro. Finalmente Felipe V hizo pública su decisión. El 9 de noviembre de 1712 pronunció ante las Cortes su renuncia a sus derechos al trono francés, mientras los otros príncipes franceses hacían lo mismo respecto al español ante el Parlamento de París, lo cual eliminaba el último punto que dificultaba la paz. El 11 de abril de 1713 se firmó el primer tratado de Utrecht entre la monarquía de Gran Bretaña y otros estados aliados y la monarquía de Francia, que tuvo como consecuencia la partición de los estados de la monarquía hispánica que Carlos II y sus consejeros tanto habían querido evitar. Los Países Bajos católicos, el Reino de Nápoles, Cerdeña y el Ducado de Milán quedaron en manos del ahora ya emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, mientras que el Reino de Sicilia pasó al Duque de Saboya.
El 10 de julio se firmó un segundo tratado de Utrecht entre las monarquías de Gran Bretaña y de España, según el cual Menorca y Gibraltar pasaban a la corona británica. A esto hay que sumarle los privilegios que obtuvo Gran Bretaña en el mercado de esclavos, mediante el derecho de asiento y el navío de permiso en las Indias españolas. Consecuencias y repercusiones de la Guerra de Sucesión. Felipe V aplicó un conjunto de medidas represivas contra los austracistas que habían apoyado al archiduque Carlos, y que afectaron sobre todo a los estados de la Corona de Aragón. Una de las formas principales que revistió la represión fue la confiscación de sus bienes y propiedades. La derrota en la guerra y la represión borbónica provocaron el exilio de miles de austracistas. El destino principal de los exiliados fueron las antiguas posesiones del Consejo de Italia, como el Reino de Nápoles y el Ducado de Milán, y la isla de Cerdeña y los Países Bajos españoles, estados que habían pasado a la soberanía del archiduque Carlos, convertido en el emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico. Una segunda oleada más reducida de represión y de exilio se produjo más tarde en momentos de crisis internacional, que coincidía con el renacimiento de la resistencia austracista, como ocurrió con el movimiento de los Carrasclets de 1717 a 1719, durante la Guerra de la Cuádruple Alianza. La conquista española de Cerdeña en 1717 y la del Reino de Sicilia en 1718 provocaron la Guerra de la Cuádruple Alianza en la que Felipe V salió derrotado, por lo que tras la firma del Tratado de La Haya en febrero de 1720 tuvo que retirarse de las dos islas. Para concretar los acuerdos de La Haya se reunió el Congreso de Cambrai, 1721 a 1724, que supuso un nuevo fracaso para Felipe V porque no alcanzó su gran objetivo dinástico, que los ducados de Parma y de Toscana pasaran a su tercer hijo varón Carlos, y tampoco que Gibraltar volviera a la soberanía española. El 30 de abril de 1725 se firmó el Tratado de Viena, que acabó definitivamente con la Guerra de Sucesión Española, al renunciar el emperador Carlos VI a sus derechos a la corona de España, y reconocer como rey de España y de las Indias a Felipe V. A cambio, este reconocía al emperador la soberanía sobre las posesiones de Italia y de los Países Bajos, que habían correspondido a la monarquía hispánica, y volvía a reiterar su renuncia al trono de Francia. Coméntame abajo, ¿quién crees que fue la monarquía más beneficiada de todo este conflicto? ¿Por qué crees que a partir de este momento la monarquía hispánica entró en declive? Nos encantará saber tu opinión sobre este conflicto bélico que cambió el curso de España de forma definitiva. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!